Buenas noches, amigo televidente. Ramón Francisco Martínez Peña, quien les habla, odontólogo, patólogo clínico y anatomopatólogo, le da la bienvenida con el programa La Boca. Vamos a recordarle que si usted tiene dientes que se mueven, encías que sangran, mal aliento, caries, para reponer los dientes que le hacen falta, si su lengua está blanca, negruzca, verdosa o amarillenta, eso no se quita con cepillo, que es una consulta, y es que es una citología exfoliativa, un estudio para determinar las causas de ese cambio de color. Y que una manchita blanca o negra, un peladito, una llaguita, o un crecimiento que tenga más de 15 días, óigase bien, aunque no duela, eso es importante hasta que se demuestre lo contrario, porque son los síntomas principales como suele aparecer el cáncer en la cavidad bucal. El teléfono para hacer su cita, 809-687-2770 o al celular 809-879-4574. Estamos ubicados en la calle Pedro Enrique Sureña, número 83, en la Torre KP, Centro de Especialidades Médicas, en la suite 305. Eso es muy cerca de la Máximo Gómez, la misma calle del Centro Médico UCE. Trabajamos de lunes a viernes, mañana y tarde, y los sábados en la mañana, siempre previa cita. Debe de llamar, no arrancar para allá sin hacer cita, para que encuentre su espacio disponible y no tenga que esperar. El tema de hoy es, ¿por qué hay que asistir al consultorio odontológico cada 6 meses? ¿Cuántas personas van cada 6 meses al odontólogo? Son poquísimas, poquísimas. Si a mí me fueran a visitar cada 6 meses los pacientes que yo he atendido durante toda mi vida como odontólogo, yo no necesitaría pacientes nuevos. Y me fuera imposible atender, quizá tendría que estar dando cita para cada 6 meses, cada 8, cada 9 meses. Porque la gente no coge cabeza con eso. Las personas van al odontólogo en su gran mayoría, porque hay excepciones. Yo tengo pacientes que son rigurosos cada 6 meses, si tienen enfermedad periodontal cada 4 meses, yo le doy un toquecito y asisten a la consulta. Pero más del 90% de la persona, y creo que me quedo corto, no va al odontólogo si no se le partió un diente de adelante, si no es porque están sangrando, si no porque tiene un dolor. Son las principales 3 causas por las cuales se hace consulta. Y eventualmente una situación que ya le produce un efecto antiestético, un proceso inflamatorio, un cáncer de boca deformante, como muchas veces lo hemos tenido en la consulta, que ya el amor propio le pica a la gente, o los vecinos, o los familiares, o la esposa o el esposo, empiezan a insistir, pero mira, eso no se te quita. Y ya ustedes saben el prontuario de medicamentos y de cosas que se ponen ahí, y las opiniones de todo el mundo. Mira, yo tenía algo parecido, yo me ponía pochón, yo me ponía, oiga, se empiezan a inventar. Si es un dolor de muela, Domingo, ¿tú has oído que la gente se pone en un dolor de muela leche de jabilla? Sí, eso lo hacen en los campos y en los barrios también. Y de que le explota la muela, pues la muela se va a explotar como quiera, porque una muela que está hueca, comiendo a veces hasta un mango, se parte en 10.000 pedazos. Se ponen aspirina
porque es un analgésico, pero entonces le produce una quemadura, porque eso es ácido acetil salicílico. Entonces va el paciente con un dolor, con una tremenda llaga, así de ese tamaño, una úlcera, con un dolor sumamente incómodo. O sea que eso es una autoagresión. Y si se le cae una coronita, ¿ya saben lo que hacen? Por no hacer una cita y por no gastar, le ponen coquí. Yo he tenido 2 pacientes con los labios pegados así, que se le ha chorreado el coquí, se le ha pegado los labios. Imagínense usted el lío que es eso para despegar esos labios. Eso se queda, la mucosa completa del epitelio queda pelado para uno poder despegar eso. Porque es que eso no está hecho para colocarlo en la cavidad bucal. Y así se producen una serie de autoiatrogenias, daños producidos por el mismo paciente. En otra ocasión hay iatrogenia, mala práctica odontológica, mala práctica médica, porque sencillamente el paciente no va al especialista y va a un médico general, va a un odontólogo general. Yo tuve un paciente que por poco se muere, porque le estaban haciendo curetaje. Rapaz y curetaje porque tenía enfermedad periodontal avanzada, lo que usted conoce con el nombre de piorrea. Entonces, lo anestesiaron y por donde penetró la aguja, por ahí salía ese cañito de sangre que no paraba, hacía 3 días que estaba sangrando por ahí. Y encima del cemento quirúrgico que le pusieron cuando le hicieron los raspajes y curetajes infragingival, afloraba la sangre. Y eso se puede evitar, porque no le hicieron una historia médica, una historia clínica, no le hicieron un hemograma, tiempo de coagulación, tiempo de sangría, era un hemofílico. Y he tenido pacientes que han ido sangrando por los carrillos, por el paladar, por la lengua, con lesiones pequeñitas, de tipo puntiforme, como la cabeza de un alfiler, que es la manifestación de la púrpura trombocitopénica, esas petequias que aparecen en toda la mucosa. Pero entonces, la vida de ese paciente está en manos de un odontólogo, porque ese paciente se puede morir de una hemorragia. Yo he tenido pacientes que lo han tenido en mi consultorio, que lo han intervenido, le han extirpado 1 metro de intestino y estar en estado de casi prácticamente comatoso. Paciente en un estado sumamente grave, con una palidez por la gran pérdida de sangre que han tenido. Y todo eso contraindica una intervención quirúrgica si usted tiene un paciente con una plaqueta que anda por 10.000, 15.000, 18.000, cuando los valores normales son de 150.000 a 400.000 aproximadamente, y tiene ese paciente esa plaqueta, esa depresión tan grande, esa depresión plaquetaria, ahí usted no puede intervenir. Yo quiero explicarle esto a los odontólogos y quiero que el público sepa que hay una serie de detalles que hay que manejar para hacer una buena práctica odontológica. Porque aquí todavía hay gente que se está sacando muelas sin que le hagan radiografía y sin que le hagan examen de laboratorio. Y hay muchas enfermedades silenciosas, Miren, hace poco, una señora emparentada con el rector de la Universidad Evangélica hizo un viaje para encontrarse con un hijo en Estados Unidos. Y estando en Miami, la señora no sabía que tenía un aneurisma. Y el aneurisma determinó una hemorragia intracraneal. Y se murió en el aeropuerto. No dio tiempo a nada. Absolutamente a nada. Entonces, así tenemos en la boca enfermedades silenciosas que van destruyendo. Destruyen hueso. Le puede destruir toda la cara, como
una enfermedad que solo se veía en África y que recibe el nombre de noma. Y cuando usted va a ver, es demasiado tal y pierde la vida. Que si usted hace un examen sistemáticamente, las complejidades, las complicaciones que se pueden presentar se pueden evitar. Porque a veces las personas le preguntan a uno, a mí me abordan en la ferretería a veces porque me ven en el programa de televisión, me dicen, doctor, yo vi que usted estaba hablando de cáncer, yo no sabía que eso daba en la boca, y se cura el cáncer de boca. Imagínense, yo tendría que dar como 10 programas de televisión para contestar esa pregunta de manera minuciosa. Entonces, si usted no va cada 6 meses a un odontólogo, o si usted le aparece, por ejemplo, algo blanco en la boca y usted no va a tiempo, eso se puede complicar. Como este paciente, vamos a mostrarle esta imagen que tenemos aquí. Vamos a ver si se pudiera ver mejor esta imagen. Esta imagen que ustedes ven aquí es una monilia, moniliasis o candidiasis. Y ese paciente que tenemos ahí, usted sabe por qué llegó a mi consulta, porque no podía tragar bien. Pero miren esas placas, que no son placas, son pseudomembranas blanquecinas, porque las podemos eliminar con un simple raspaje. Llegan hasta la úvula y se extienden a las amígdalas. Entonces, una paciente que fue a mi consulta del Cibao, de una sección de Puerto Plata, porque no podía tragar bien. Bueno, si yo voy a hacer la cosa bien hecha, yo tengo que hacer una citología exfoliativa. ¿Y qué es una citología exfoliativa? Yo no quiero hacer cultivo ahí, porque a veces van a una persona que no es especialista en la materia y lo que le hacen es un cultivo. Yo quiero hacer una citología exfoliativa, porque si hay una Candida albicans, que muchas veces no es tan cándida ni tan blanca como la pinta, porque puede ser rojiza, erosiva, entonces yo voy a hacer diagnóstico muy rápidamente con una citología exfoliativa. No tengo que esperar que crezca esa siembra que he hecho de microorganismos ahí, sino que voy a poder hacer ese estudio muy oportunamente y tener un resultado bastante rápido. Entonces, ¿qué es una citología exfoliativa? Es un Papa Nicolau de la boca, que la gente no sabe que se hace Papa Nicolau en la boca. Porque es muy poca la diferencia entre la mucosa de una pared vaginal, un cuello uterino, un fondo de saco, por ejemplo en una mujer, a la mucosa de la cavidad bucal. Hay un epitelio que es secretorio en ambas situaciones. En la boca, en vez de tener las glándulas de Bartolini, pues vamos a tener los acinos mucosos y serosos de las glándulas parótidas, los acinos mixtos de la submaxilar y sublingual, submaxilares y sublinguales, porque son 2 en cada lado, y de alrededor de 400 a 500 glándulas salivales y mucosas menores repartidos por toda la mucosa de la cavidad bucal, pero son epitelios secretorios. Para no alargar la historia, esa señora, nosotros le mandamos toda la química sanguínea y le mandamos un anti-HIV. ¿Y qué encontramos? SIDA, porque esa es una de las enfermedades oportunistas del SIDA. Una mujer de 33 años, una mujer joven todavía. Según se averiguó después, esta señora que hacía añales, según ella, y con testigos que no tenía relaciones de ningún tipo, le hicieron una histerectomía en una clínica muy importante de la región del Cibao y en la transfusión estaba contaminada por el virus del SIDA. A los 3 meses desarrolló 33 tumores malignos que reciben el nombre de mieloma o plasmocitoma. Lo demás ya ustedes se lo pueden imaginar. Entonces, ¿por qué esperar tanto que las cosas se compliquen? Porque usted cree, amigo televidente, que la boca es diente y encía. Porque usted lo tienen acostumbrado que cuando usted va a una consulta, porque le duele una muela, nada más le ven la muela.
porque se le cayó un empaste, una obturación, nada más le ven la muela esa del empaste que se cayó y se la arreglan y lo despachan. Porque usted va a hacerse una limpieza, una profilaxis, le hacen la limpieza y lo despachan. Y no le hacen un examen completo de la boca. Porque la enfermedad letal puede estar debajo de la lengua, donde usted no se la ve y donde el profesional de la salud bucal no indagó, no revisó. A los otorrinos les mando este mensaje, que incursionan en la patología bucal. Si usted está examinando una lengua, no es suficiente que usted deprime esa lengua y le diga al paciente, diga A, para ver la orofaringe. Agarre esa lengua con las dos manos. Extiende esa palpación a todo lo largo del borde lingual, el centro de la lengua, tercio anterior, medio posterior, cara ventral de lengua. Porque si ese paciente tiene un nódulo ahí que es de tipo coriónico, que está en el interior del tejido, la única manifestación que va a dar es una dureza. Se va a sentir dura la zona, pero usted no lo va a poder ver porque no es una lesión que se eleva sobre la superficie mucosa, no es un crecimiento hacia afuera, no es un crecimiento exofítico, es un crecimiento hacia adentro, un crecimiento endofítico, que podemos tener ahí un mioblastomas de célula granulosa, que es un tumor benigno, pero podríamos tener un carcinoma espinocelular, que es un tumor maligno. Entonces, por eso hay que tener en cuenta esos detalles. Entonces, si usted, un paciente que le sale en la nariz, yo le voy a mostrar la nariz porque esto también está en la boca. Esa manchita. Y usted va a un dermatólogo, pero mire cómo está todo esto. Es un color rojo violáceo. Usted va a un dermatólogo o una gente de esa que tienen esos salones de estética, que no son profesionales de la medicina, y le indican una cremita. Usted lo que va a estar dando tiempo que esa lesión que es muy agresiva, que es muy maligna, que ha matado a muchas personas, porque es el sarcoma de Kaposi, produzca metástasis a distancia, y cuando usted quiera quizá ir al profesional más adecuado va a ser demasiado tarde, porque mire cómo va creciendo esto y cómo se va complicando, mire. Ustedes ven. Entonces, este es uno de los tumores más agresivos que hay. Tenemos el melanoma, tenemos el mieloma múltiple, el plasmocitoma, que son tumores que producen metástasis multicéntrica. Si usted no va al odontólogo cada 6 meses, entonces también usted se va a ver con problemas de sus encías y de sus dientes. Tenemos 3 categorías de enfermedades de las encías o enfermedades periodontales, que son la gingivitis marginal crónica. Si usted no va a tiempo, esa encía que en esa primera fase va a perder ese punteado, ese aspecto de cáscara de naranja, ese color rosado que debe de tener, esa buena adherencia epitelial que debe de tener, esa firmeza, ese tamaño llenando los espacios interdentarios, esas papilas, todo eso se va a alterar. Se va a despegar la encía y se va a hacer como un bolsillo. Y eso recibe el nombre de bolsa periodontal, y entonces se va a acumular placa bacteriana, tártaro, bacteria, tejido granulación. Ya pasamos la gingivitis marginal simple. Después se va a destruir el hueso, movilidad dentaria, aparte de la formación de bolsa, y ya estamos en la gingivitis, la periodontitis marginal combinada. La etapa más avanzada, entonces el paciente empieza a jugar con la lengua y a moverse los dientes, se va entreteniendo con eso, hasta que un día comiendo se le sale un diente, o durmiendo se le sale un diente, y se despierta sin el diente, pero ese diente el otro día quizá vaya por la alcantarilla del malecón,
Imagínese usted, esas cosas se pueden evitar. Y es lo que estamos observando aquí en este tipo de pacientes, donde hay una ulceración de ese epitelio, donde desapareció la morfología de esa papila dental y muchas veces esa anatomía se invierte porque esto es clásico. También hay una pseudomembrana blanca que se deposita sobre las encías y es clásico de la gingivoestomatitis o gingivitis ulceronecrotizante aguda de Vincent. Vincent, que se escribe Vincent, que fue el que la describió, gingivitis, gingivoencía, inflamación, úlcero porque produce úlcera, necrotizante porque produce necrosis y aguda porque transcurre en el lapso aproximadamente de 1 semana a 10 días aproximadamente. ¿Dónde la vamos a ver? En un paciente con deficiencia en su higiene y con deficiencia alimentaria, fundamentalmente. Por supuesto que esta gente nunca van a saber cepillarse, porque ese es otro tipo de problema. Aquí hay gente que lo operan de las encías, aquí hay gente que le hacen rapaje y curetaje, y uno le pregunta, ¿y te explicaron lo que es la placa bacteriana? Y dice, no, doctor, no me explicaron. Yo sé que me hicieron un curetaje, pero no me explicaron lo que es la placa. Entonces, si usted no le da la información al paciente, si usted no le explica que eso se puede evitar y le enseña la técnica correcta de cepillado y le dice que se cepille cuando se levanta y después de cada comida, que son 4 veces por lo menos, y el tiempo que tiene que cepillarse, cómo debe ser ese cepillo. Pero hay mucha gente que se cepilla bien pero no usa hilo dental y tiene caries interproximales, porque ahí se atacan los alimentos, eso es un depósito de comida y ya usted sabe lo que pasa. Ahí vienen las caries interproximales. Entonces, si no tiene la información completa, pues entonces va a tener problemas. Y así tenemos situaciones como esta, donde el paciente tiene todas estas úlceras, como ustedes pueden ver, y aquí tenemos que establecer el diagnóstico diferencial entre todas las enfermedades ulcerativas. Porque úlceras, eso que usted le llama llaga, se producen en la boca por aftas menores, que son lesiones sumamente dolorosas y frecuentes, la padece, lo ha padecido el 60% de la población, por periadenitis mucosa necrótica recurrente, por herpes simple, por herpes zóster, al romperse las ampollas dejan el epitelio ulcerado, por tuberculosis, por sífilis y por cáncer, entre otras, porque puede haber úlceras traumáticas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que ya ustedes ven, amigos televidentes, ya usted puede ver por qué hay que chequearse la boca más tardar cada 6 meses para evitar estas enfermedades y si aparecen poderla controlar, porque la boca no es solo dientes y encías, es lengua, labio, carrillo, paladar, piso de boca, ganglio linfático, articulación temporomandibular, todo el sistema estomatognático. Amigos televidentes, se me ha terminado el tiempo. Vamos a recordarle que si usted tiene dientes que se mueven, encías que sangran, mal aliento, caries, para reponer los dientes que le hacen falta, si su lengua está blanca, negruzca, verdosa o amarillenta, y recuerde que el cáncer bucal puede ser una manchita blanca o negra, un peladito, una llaguita, una bolita, una deformación que tenga más de 15 días, aunque no duela. Es importante, hasta que se demuestre lo contrario, usted debe hacer una cita, porque son los síntomas principales, como suele aparecer el cáncer en la cavidad bucal. El teléfono para su cita, 809-687-2770 y 809-879-4574 en el celular. En la calle Pedro Enríquez Ureña 83, en la suite 305, en la Torre KP,
el Centro de Especialidades Médicas. Estamos a sus órdenes de lunes a viernes, mañana y tarde, y los sábados en la mañana, siempre previa cita. Será hasta un nuevo programa La Boca. Hasta entonces.